Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron el título de este video, vamos a estar hablando sobre el caso de Molly Tibbetts, un caso muy lamentable que sucedió hace ya algunos añitos, pero que fue bastante difundido aquí en los Estados Unidos. Pero sin más preámbulo, vamos. El 18 de julio del año 2018, Molly Tibbetts, una estudiante universitaria de 20 años, salió de su casa en el pequeño pueblo de Brooklyn, en el estado de Iowa, para trotar, pero ella nunca más regresó. Molly Cecilia Tibbetts nació el 8 de mayo de 1998 en la ciudad de San Francisco, en el estado de California. Cuando Molly estaba en segundo grado, sus padres Rob y Laura se divorciaron. Molly y sus dos hermanos, Jackie y Scott, se fueron a vivir con su madre a Brooklyn, en Iowa, lugar de donde era originaria Laura. Brooklyn era un pueblo muy lejos de la ciudad central de Iowa y es conocido por su extensa plantación de maíz. Un lugar muy diferente a San Francisco, pero aún así Molly y sus hermanos se lograron acoplar a su nueva vida y a su nuevo hogar, siempre teniendo una relación muy cercana con su padre. Molly asistió a la High School de Brooklyn, donde en el año 2015 conoció a Dalton Jack, otro estudiante con quien comenzó un noviazgo al poco tiempo. Esta relación parecía estable a través de los años, aún después de que se tuvieron que separar cuando Molly se fue a la universidad en la ciudad de Iowa, mientras que Dalton se quedó trabajando en construcción en Brooklyn. Los dos se miraban todos los fines de semana, así que la distancia nunca fue un problema. Para el año 2018, Molly tenía 20 años y ya había cursado su primer año en la Universidad de Iowa en la licenciatura de Psicología para Niños. Su familia la describe como una joven inteligente, cariñosa y muy dedicada a sus estudios. Ya para el verano de ese año, Molly había salido de sus clases de primavera y se alistaba para continuar su segundo año en el otoño. Lo que esto significaba es que Molly tenía todo el verano libre, y como durante todo el año que estuvo estudiando a Molly se le hacía difícil ver a su novio, ella decidió que cuando saliera de vacaciones ella se iba a ir a vivir a la casa de su novio, quien también vivía en este pequeño pueblo de Brooklyn, que era una zona rural muy pequeña con tan solo 1,500 habitantes. Para ganar un poco de dinero y a la misma vez distraerse, ella estaba trabajando en un campamento de verano infantil. Y como se le ve en las imágenes que le tomaron un día antes de su desaparición, Molly era una joven muy energética a quien se le notaba que le gustaba su trabajo. Su vocación era los niños. Ella le gustaba ayudar a los niños y para eso es que ella también estaba estudiando. Molly y Dalton compartían la casa con el hermano de Dalton y sus dos perros. Los hermanos tenían un proyecto de construcción muy lejos de casa, por lo que ellos se iban durante la semana y regresaban los fines de semana. Molly les prometió que cuidaría de sus perros, mientras que también hacía sus cosas de ir a trabajar, de dedicarse un poco de tiempo a ella y también, como no, visitar a su familia que también vivía a los alrededores de Brooklyn. Era el 18 de julio del año 2018. Ese día estaba muy caluroso. Molly estuvo en la casa la mayor parte del tiempo hasta que alrededor de las 7:30, cuando la temperatura había bajado un poco, se alistó para salir a trotar y recorrer una gran parte del pueblo como siempre lo hacía. Y es que tanto como su novio y su familia sabían que cada que ella iba a trotar, ella ponía su celular en no molestar para poder disfrutar y despejar su mente. Antes de salir, Molly le envió una fotografía por Snapchat a su novio y salió de la casa. Pero esa tarde Molly nunca regresó a casa. Su novio no recibió respuestas a sus mensajes, pero él pensó que Molly estaba cansada y que al día siguiente lo llamaría. Pero esto tampoco sucedió. De hecho, todos notaron su ausencia cuando no se presentó a su trabajo en el campamento. Algo muy inusual, ya que ella era el tipo de persona que no faltaba y peor sin avisar. Dalton se preocupó cuando recibió la llamada del supervisor de Molly preguntando que por qué ella no había asistido a su trabajo.
Parecía que Molly se había desaparecido de la faz de la tierra. Ni su familia ni su novio sabían nada de ella. Durante los días siguientes, familiares y voluntarios pegaron afiches en Brooklyn y alrededor de esta zona. Su padre Rob también voló desde California para estar presente en esta búsqueda que era bastante intensa y que involucraba familiares, voluntarios y la policía. Pero a pesar de que esta búsqueda era bastante intensa, todo el mundo sabía de que había una universitaria desaparecida, no había ningún rastro de Molly. Las semanas pasaban y lo único que se sabía es que un vecino la había visto salir de su casa vistiendo unos biker shorts o unos shorts de licra con un sport bra rayado, sus tenis y también una banda que ella traía en su mano. La noticia se conoció a nivel nacional y se estaba ofreciendo una cantidad récord de $366,000 por cualquier información que los llevara hasta Molly. Fue hasta el mes de agosto cuando un vecino de esta localidad se acercó al departamento de la policía y dijo que él había estado viendo las cámaras de seguridad que él tenía alrededor de su casa y que había visto algo muy extraño. Resulta que ese 18 de julio, alrededor de las 7:45 de la noche, la cámara captó a una persona corriendo por la Boundary Street. Los oficiales inmediatamente creyeron que se trataba de Molly. Pero lo que de verdad llamó la atención es que segundos después de que se le vio a esta persona en esta calle, un vehículo Chevrolet Malibu color negro venía de esta misma calle y pasó enfrente de esta casa que tenía las cámaras. En otras de las cámaras de esta casa se vuelve a ver el mismo vehículo en la calle de atrás. Y minutos después vuelve a pasar enfrente de la casa y vuelve a pasar otra vez a regresarse para esta calle donde se le había visto a Molly corriendo. Esto a los investigadores se les hizo muy extraño, ya que era algo muy inusual que un carro estuviera yendo y viniendo en la misma zona. Entonces ellos inmediatamente pensaron de que este auto había seguido a Molly. Con esta información los investigadores querían encontrar el dueño de este carro. No pasó mucho tiempo después de esta información cuando al día siguiente un policía que estaba patrullando las calles de Brooklyn vio a este carro en la carretera. Inmediatamente él comenzó a seguir este vehículo solo para ver a dónde vivía esta persona. Pero en un momento de este trayecto, este vehículo Chevrolet se orilló, por lo que el oficial se bajó también y le pidió los papeles del carro. Este carro estaba a nombre de un hombre llamado John Bott y cuando comprobó la registración con la licencia de este hombre era la misma persona que conducía el vehículo. En esa ocasión el oficial le preguntó si había visto a Molly y este hombre dijo que no la había visto y al no tener nada más, pues el oficial lo dejó ir. Días después lo llamaron para que respondiera a algunas preguntas. Este hombre llegó al departamento de policía y al poco tiempo admitió que él no se llamaba John Bott. Este hombre se llamaba Cristian Baena Rivera. Era originario de Guerrero, México y había llegado a los Estados Unidos cuando tenía 17 años. Al poco tiempo después de cruzar la frontera, Cristian llegó hasta Iowa donde vivía su tía. Ahí comenzó a trabajar y vivir en la granja Jerby, cuyo dueño era un prominente político republicano de esta zona. Y al entrevistar a este político, les dijo que Cristian había presentado documentos falsos para obtener este trabajo. Cristian tenía una hija con una mujer que había conocido cuando ella todavía era menor de edad y él tenía 20 años. La relación no había funcionado, pero siempre él se hizo cargo de los gastos de su hija, según esta mujer. A Cristian lo interrogaron por alrededor de 11 horas. Al principio él dijo no saber de lo que le estaban hablando, pero al pasar las horas, él primero admitió que sí, que ese 18 de julio él se había visto a Molly correr por la calle y lo único que él pensó es que era una muchacha muy atractiva, muy sexy. Horas después él volvió a admitir que después de ver a Molly él se le había acercado con su vehículo. Molly no le quiso hablar.
Él quería entablar una conversación con Molly, pero la segunda vez de que él se le acercó, Molly sacó su teléfono y lo amenazó con llamar al 911, por lo que este hombre tuvo miedo y desde ese momento él perdió la razón. Pasaron las horas de este interrogatorio y finalmente Christian confesó dónde había dejado el cuerpo sin vida de Molly. Así fue como el 21 de agosto de ese 2018 los llevó hasta un maizal que queda en el condado de Pauchik, no muy lejos de Brooklyn. La policía pudo clonar el celular de Molly comprando uno nuevo en Walmart y introduciendo la cuenta de iCloud de Molly. Y así fue como ellos vieron algo muy interesante que despejaría algunas dudas. Y es que cuando revisaron la actividad de ese 18 de julio, vieron que el celular de Molly se estaba moviendo a 10 millas por hora. Lo normal para alguien que está trotando. Pero en un momento dado, este celular se comenzó a mover a 60 millas por hora, lo que les indicaba a los investigadores que Molly ya estaba en un vehículo. Christian también admitió que cuando ella lo amenazó con llamar a la policía, él se enloqueció y la asesinó dejándola escondida en este maizal. Pero la autopsia revelaría algo muy interesante y que contrastaba esta versión, ya que cuando se encontró el cuerpo de Molly, ella estaba en una posición bastante sugerente que había sido atacada sexualmente. Y es que también su cuerpo no tenía ropa interior y sus shorts no estaban por ningún lado. Ella solo vestía el sport bra y sus tenis. Después, cuando buscaron estas prendas que se le habían perdido a Molly, las vieron que estaban a 34 pies del cuerpo y claramente esto les indicaba a los investigadores que ella había sido abusada sexualmente. Debido al que el clima estaba bastante húmedo y caluroso, su cuerpo se había descompuesto bastante rápido, por lo que no se pudo extraer ninguna muestra de ADN, sino que tuvieron que usar el ADN de sus huesos para verificar que era ella. Molly presentaba entre 9 a 12 puñaladas localizadas en su torso, pecho, cuello y cráneo. Esta última fue la que le causó la muerte. Con esta confesión y este hallazgo, Christian fue arrestado inmediatamente y acusado por la muerte de Molly Tibbetts. Este caso se hizo muy conocido cuando se supo el estatus legal de Christian. Y es que Donald Trump estaba en su campaña política para ser presidente y usó este caso para impulsar su campaña anti-inmigrante. La familia de Molly, al saber esto, no les gustó para nada porque creían de que solo se estaba utilizando el nombre de su hija para beneficio propio y no para actuar de una manera que les pudiera ayudar a ellos. De hecho, esto dificultó el caso de la fiscalía. Y así fue como después de mucho atraso, en el año 2021, específicamente en el mes de mayo, el caso finalmente llegó a juicio. La familia de Christian contrató a unos abogados defensores privados. La pareja de esposos que en ese momento estaban casados, ahora están divorciados, Chad y Jennifer Frizzy, lo representaron y crearon la estrategia de que su defendido, o sea, Christian, no había sido, sino más bien quisieron culpar al novio de Molly, Dalton. Para ese entonces, los abogados ya sabían del pasado de Dalton. Ellos sabían que hace 3 años él había sido infiel con otra mujer o con otra chica, pero Molly lo perdonó y ellos pues estaban a punto de casarse. También le preguntaron a Dalton, una vez subió al estrado, sobre su comportamiento, sobre su estado de ánimo, sobre su humor, ya que se dieron cuenta que cuando Dalton estaba en la high school, era un adolescente, él tenía un temperamento bastante volátil y agresivo. Pero Dalton pudo comprobar que ese 18 de julio él no estaba en Brooklyn. Él estaba trabajando a 2 horas de este pueblo y así lo comprobaron sus compañeros de trabajo. La confesión de Christian quedó grabada, pero no se pudo usar en el juicio, ya que antes de preguntarle a él algo,
Los investigadores no le habían leído los Miranda Rights o los derechos Miranda, que prácticamente protegen al acusado, que les dicen que él tiene el derecho a guardar silencio y que si no puede costear un abogado defensor, el Estado le va a otorgar uno. Entonces, por esta razón, el juez dijo que no, que eso no se iba a utilizar porque le estaban violando los derechos a este hombre. Pero sí se pudieron usar los testimonios de los interrogadores o de los investigadores, las personas que hablaron con Christian ese día y que corroboraron que Christian sí había confesado, uno, haber asesinado a Molly y dos, los había llevado hasta este lugar, hasta este maizal, un lugar que solo el asesino podía conocer. Además, la fiscalía tenía una prueba irrefutable, que era el ADN encontrado en la cajuela del carro de Christian. Y este ADN le pertenecía a Molly, y esto les indicaba a ellos que este hombre había puesto a Molly en la cajuela de su vehículo antes de tratar de esconder su cuerpo. Christian subió al estrado a testificar y esta no fue una buena jugada para la defensa. Y es que cuando este hombre se subió, él contó otra historia muy diferente a la que uno, él ya había confesado tiempo atrás y dos, a lo que sus abogados querían presentar, que era culpar a Dalton. Christian dijo en este estrado que habían dos hombres que se habían subido en su vehículo, un hombre grande y otro pequeño, y que uno de ellos se llamaba Jack. Se habían subido, habían visto a Molly, la habían atacado, la habían abusado y habían puesto su cuerpo en la cajuela, y después de esto ellos se habían ido. Él no recuerda nada más, él no recuerda para dónde se fueron esas personas, pero sí en un momento dado que él estaba conduciendo recordó que tenía el cuerpo de Molly en la cajuela. Él se asustó y fue hasta este maizal para depositar el cuerpo. Pero aún así, tras muchos días de juicio, el 28 de mayo de ese 2021, después de deliberar por 2 días seguidos, un jurado lo encontró culpable del asesinato de Molly Tibbetts. Y el 30 de agosto de ese 2021, el juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin duda alguna, el caso de Molly obtuvo justicia, pero ni con toda la pena que le pueden poner a este hombre se borra el dolor de su ausencia. Una jovencita que comenzaba a vivir, que tenía planes para su vida, que tenía planes de casarse, hacer su familia y que lastimosamente murió de la forma más cruel, que es con miedo y viendo cómo su asesino le quita la vida. Y así llegamos al final de este caso. Ustedes cuéntenme si ustedes ya lo habían escuchado, qué les pareció esta pena. ¿Ustedes creen que este hombre, Christian Baena, sí es culpable o inocente? ¿Ustedes le creen esta versión que él dijo? ¿O ustedes creen que el juez hizo bien en condenarlo a cadena perpetua? Yo lo voy a estar leyendo, pero antes no se olviden de suscribirse, darle like y comentar, ya que todo esto me ayuda para seguir creando más videos. Pero ahora sí, yo me paso a despedir. Nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.